1926 y termina en 1929. ¿Quién estaba como presidente? Plutarco. ¿Por qué no conoce tiempo? Es una guerra de 3 años casi. Ah, sí. Elías Calles y termina con Emilio Portes Gil. Bueno, el movimiento cristero es un movimiento que surge porque el gobierno de Plutarco Elías Calles empieza a restringirle ciertas acciones. Durante la época colonial, la iglesia tenía bastantes poderes. Hay que acordarnos que manejaba los diezmos, manejaba la educación, manejaba las tierras, hacía préstamos, y hablamos también que en ocasiones hasta le regalaban tierras, y estas tierras en ocasiones pues no eran trabajadas. Entonces el conflicto religioso empieza a surgir cuando Plutarco Elías Calles empieza a exigirles a la iglesia ciertas acciones, como por ejemplo que se registren las iglesias, que se den de alta a los sacerdotes. Y en 1917, con la Constitución de 1917, se modifican algunos artículos, como el tercero, que debía ser la educación laica, es decir, ajena a la educación. Si recordamos un poquito con Benito Juárez, la iglesia se separaba, la iglesia ya no iba a manejar lo que es el registro civil, ya no iba a manejar lo que son los nacimientos, los matrimonios. Entonces, de cierta forma, se debilita la iglesia. Con el artículo tercero, pues ya no iba a manejar la educación. Con el artículo quinto, la libre profesión, ya cualquier persona puede dedicarse a cualquier profesión. Tenemos el artículo 24 que habla de la libertad de creencias. Con esto, la libertad de las creencias va a permitir que ahora más gente tenga o profesa otro tipo de religión. Cuando surge la independencia, solamente, incluso en la primera constitución aparece que la única religión que se va a aceptar va a ser la religión católica, como única. Ahora, con esta nueva constitución, existe la libertad de creencias y empiezan a aparecer otro tipo de religiones. ¿Y de qué manera le afecta a la iglesia la libertad de creencias? Muchos van a cambiar de religión o van a empezar a crear su propia religión. ¿Correcto? Que no van a tener el apoyo que tenían antes económico. Correcto, puede ser también. Uno, van a perder poder económico. Si se cobraban un diezmo, imagínate que se me van el 40 o 30% de una religión, ya no voy a recibir diezmos, ya no voy a recibir limosnas, ya no voy a poder influir sobre la gente, voy a tener competencia. Entonces, de esa manera le afectaba a la iglesia que existiera libertad de creencias. Con Porfirio Díaz se le vuelve a dar cierta poder a la iglesia, y luego regresa otra vez Plutarco Elías Calles y empieza otra vez. Entonces, por eso la iglesia había retomado poder otra vez. Porfirio Díaz tenía convenios con el... Sí, de hecho hace tratados con ellos para que puedan de cierta forma al pueblo tenerlo controlado. Acuérdate que la iglesia puede unirse al Estado y entre los dos tener al pueblo sometido. ¿De qué forma? De que la iglesia, a través de sus mandamientos, no robarás, no matarás, la influencia de Dios sobre la gente, cómo actúa en la tierra. Entonces puede ser que influya en el comportamiento del ser humano. Pero aquí, fíjate bien, tanto influyó que los sacerdotes invitaron al pueblo, invitaron a los creyentes a que se levantaran en armas en contra del gobierno por las medidas restrictivas que estaba teniendo la iglesia. Incluso hay un lema que viva Cristo Rey, era el lema de los cristeros, y mucha gente murió en el combate. Al final, pues la iglesia se rinde, al final sale ganando el Estado. Si lo comparamos, las fuerzas militares de la iglesia con las fuerzas militares del Estado, podemos decir que son diferentes. Para empezar, los soldados están armados, tienen más poder económico, tienen poder organizacional, en cambio entrenados, en cambio los cristeros pues batallaban para conseguir armas, municiones, necesitaban patrocinadores que les dieran dinero para comprar municiones y armas, y básicamente pues no fueron entrenados para la guerra. En cambio los soldados sí tenían cierta preparación. Te digo que al final pierden el movimiento armado. ¿Y dónde fue eso?
¿En qué parte surgió este movimiento armado? Básicamente en el sur del país. Tenemos San Luis Potosí, tenemos Zacatecas, tenemos Estado de México, Puebla, es más el centro y sur. Zacatecas, Durango, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Guerrero, Coahuila y San Luis Potosí. Estos fueron los estados. ¿Quién era el mayor líder? El mayor líder, pues básicamente la iglesia. Pero, o sea, un personaje que era como que el general. Ah, ok, bueno. Personaje, a ver, aquí lo tengo apuntado. Buena pregunta. Hay un personaje que fue el que lideraba había un partido que se llamaba Partido Católico Nacional, que fue apoyado también por el pueblo para que surgiera como representante de ellos. Enrique Gorostieta es uno de los que lideraba. Enrique Gorostieta era uno de los que con G, Gorostieta era uno de los que empezaba o que organizó este movimiento armado. Y bueno, termina el periodo Plutarco Elías Calles, llega Emilio Portes Gil y con él termina lo que viene siendo el movimiento cristiano. Incluso la iglesia, el Estado manda cerrar iglesias, capillas, conventos, hasta que no se resuelva el movimiento armado, y la iglesia empieza a dar misas clandestinas, quiere decir, misas no autorizadas por el Estado, de forma oculta, vamos a llamarlo así. ¿Por qué eran Ya, malas? ¿Por qué ocultas? Porque Plutarco Elías Calles mandó cerrar los templos, los conventos, las iglesias, Mientras la guerra. mientras que estaba la guerra. Y te digo que muchos sacerdotes invitaban a la gente que se levantara en armas. Y pues obviamente ya dijimos que en la guerra... Sí. Pero ellos no estaban en contra de sus mismos ideales de la iglesia, como decían que no matara y estaban matando a gente. Sí, por ahí le subí un video en donde habla un anciano, donde le dice el sacerdote, dice que cómo estuvo el asunto, y dice, es que el padre nos incitaba que fuéramos a luchar. Ahí está el video, está un señor dando testimonios de que los sacerdotes los invitaban a que lucharan en contra del Estado para salvar a la iglesia. Bueno, ¿preguntas hasta aquí? ¿No? Bueno, pues todo. Sí.